Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la visión semanal de Serenity Markets. Soy Diego Puertas y en este vídeo vamos a repasar principalmente una pregunta. ¿Está justificado el alto rendimiento que han tenido los 7 magníficos? Como ya saben, han presentado resultados 6 de los famosos 7 magníficos. Aún falta Nvidia y presentó resultados la primera semana, así de resultados importantes. Tesla, que sí que es cierto que no gustó. Es una de las que peor rendimiento ha tenido en lo que va de año. Está un más de un 25% abajo en el año 2024. En cambio, Nvidia se aproxima prácticamente al 40% de rendimiento durante el año 2024 y eso que aún no ha presentado resultados. Básicamente se ha visto beneficiado por los buenos resultados de Microsoft, de Amazon y de Meta especialmente, además de Taiwan Semiconductors con unas buenas perspectivas y ASML con unos buenos resultados, ambos muy ligados con la industria de los semiconductores. Fíjense, el viernes pasado Meta Platforms registró el mayor aumento de capitalización bursátil de la historia de Estados Unidos. Ganó 205 billions, el viernes. Supera a Apple, supera a Amazon, supera a Nvidia, supera también a otros grandes movimientos de Microsoft y Tesla. Sin duda un movimiento espectacular, un movimiento histórico, subiendo más de un 20% tras unos resultados, lo cierto es que espectaculares. Voy a tratar de resumir los resultados de cada una de las 5 magníficas que presentaron la semana pasada en una pequeña frase. Los resultados de Microsoft fueron buenos, superaron las expectativas, las estimaciones. La parte de cloud también creció bastante bien, superando todo lo que se esperaba. Quizás no tuvo tan buen rendimiento, sí que es cierto que justo tras resultados tuvo una ligera corrección, quizás porque las estimaciones estuvieron muy en la línea baja de lo esperado, pero los resultados fueron muy buenos y sí que es cierto que yo tampoco entendí muy bien por qué el mercado la castigó. Bueno, sí que lo entiendo, simplemente porque el posicionamiento era 10 de 10. Al final todas las más fuertes, el posicionamiento era tan alto que evidentemente sorpresas a la alza no iban a causar ninguna sorpresa para los inversores, porque ya lo esperaban. Los resultados de Google fallaron en la parte de buscadores y que sí que es cierto que fue algo más castigada y también es cierto que es uno de los 7 magníficos que menos o que apenas ha tenido movimiento en lo que va de año 2024. Si nos vamos a Apple tuvo unos resultados positivos, tuvo unos resultados que superó estimaciones por la parte de iPhone, pero sí que es cierto que falló en la mayoría de productos, falló también en servicios y falló en la región de China, algo que se venía rumoreando durante las últimas meses, semanas y que finalmente se cumplió. Eso pues no terminó de gustar, pero los resultados así en general sí que es cierto que fueron muy en línea con las estimaciones. Con respecto a Amazon, presentó unos buenos resultados, unos resultados muy buenos, sobre todo con esa mejora de los márgenes que sentó muy bien a los inversores. Por la parte de AWS, sí que es cierto que en moneda constante superó las estimaciones. Y eso pues evidentemente también gustó, sobre todo aparte de cloud, que tanto Microsoft como Amazon como Apple también con los servicios, Google con la parte de Drive están dando bastante importancia. Si nos vamos a Meta, poco que decir, la verdad. Los resultados de Meta fueron muy buenos y así lo mostró el mercado, teniendo uno de los mayores aumentos de capitalización bursátil que se recuerdan. Fíjense como los 7 magníficos ganan, bueno, después de la sesión de ayer ganan más o menos lo mismo, pero un 9% el conjunto en lo que va de año frente al S&P 500 que gana un 3% o el resto de 493 compañías que ganan apenas un 2%. Sin duda los 7 magníficos, las grandes tecnológicas son la gran diferencia en este momento. Aproximadamente el 40% de capitalización del mercado del S&P 500 ya ha reportado ganancias. Bueno, en realidad creo que este porcentaje no es 40, sino que es aproximadamente el 67-69% total del S&P 500. Creo que era un 40% antes de que arrancara la última semana.
Fíjense que esto es importante. Poniendo en contexto, el crecimiento de los ingresos de las 493 compañías restantes fue un comparativamente insignificante, un 2%, cuando los 7 magníficos ha sido un 14%. La verdad que una diferencia bastante grande. Al mismo tiempo, los márgenes de las 7 acciones se expandieron casi 750 puntos básicos interanualmente hasta el 23%, frente a una contracción de 110 puntos hasta el 9% para el resto de las 493 compañías. Es que al final, ante la pregunta, ¿está justificado el rendimiento de los 7 magníficos tan superior a otras compañías? Pues vamos a ver cómo es cierto. Los 7 magníficos ahora representan el 29% de la capitalización del mercado de valores de S&P 500 y el 22% los ingresos netos del consenso para 2024. Fíjense esto que es muy importante. Desde diciembre de 2019, las acciones de los 7 magníficos generaron colectivamente un rendimiento anualizado del 28%. De esto, aproximadamente el 27% es atribuible al crecimiento de ganancias, de ingresos, 21% crecimiento de las ventas y 6% expansión del margen. Y solo el 1% se debe a la expansión del múltiplo, es decir, a la valoración, a cómo de cara se ha puesto, a cómo de sobrevalorada está con respecto a la situación en 2019, se debe solo un 1%. Por el contrario, las ganancias impulsaron solo el 13% del rendimiento anualizado del 17% del S&P 500 desde 2019. Es decir, la clave de los 7 magníficos y lo que respalda este gran movimiento que han tenido en los últimos meses, que no digo yo que no consoliden ni mucho menos, pero sí que es cierto que está respaldado por un sorprendente y increíble crecimiento de los ingresos, que es el responsable, como ven aquí, 27% del total del 28% del rendimiento anualizado del conjunto desde 2019. Fíjense, es que solo el 1% se debe a la expansión del múltiplo. Sin duda es algo muy importante. Por tanto, creo que Goldman aquí nos cita 2 puntos importantes para que los 7 magníficos sigan teniendo un gran rendimiento. Es que no haya cambios en el múltiplo PER actual del grupo, que es 30 veces, y que las estimaciones de consenso para 2025 se mantengan sin cambios. Me parece muy importante esto. ¿Por qué? Pues porque el posicionamiento es tan alto que en caso de que se vaya superando este consenso, las estimaciones vayan muy en línea, los resultados, el crecimiento de ingresos vaya muy en línea con lo esperado, pues el rendimiento de los 7 magníficos evidentemente va a seguir progresando, porque es el principal responsable, los ingresos, y si siguen funcionando bien, van a seguir impulsando el valor, el rendimiento del valor. Sin embargo, al tener un posicionamiento tan alto, en caso de que haya sorpresas, en caso de que las estimaciones se empiecen a rebajar, en caso de que los resultados, el crecimiento de ingresos se empiece a fallar con respecto a las estimaciones, pues ahí sí que puede haber mayores problemas, y ahí sí que puede ser, se pueden producir liquidaciones bastante fuertes en los 7 magníficos, porque el posicionamiento es tan alto que se sorprenden a la baja, y eso al final provoca mayores reacciones. Pero este gráfico es muy importante y es lo que mencionaba antes: rendimiento del 28%, 27% representado por el crecimiento de los ingresos frente a un 1% que se debe a la expansión del múltiplo. Más cosillas, se espera que esto siga siendo así a futuro, con los ingresos como el principal impulsor de la rentabilidad. Como mencionaba, el consenso ascendente espera que a 7 empresas aumenten colectivamente sus ventas a una tasa compuesta anual del 12% hasta 2026, en comparación con un 3% para el resto de 493 compañías. Por tanto, la clave estará en seguir la evolución de los ingresos. Existe una amplia dispersión de las estimaciones de crecimiento consensuadas de todo el grupo. Sí que es cierto que hay muchas diferencias. Nvidia pues es para la que más crecimiento se espera, un 31% anual hasta 2026, y Apple, en cambio, pues un 6%. En conjunto, las acciones de los 7 magníficos cotizan actualmente a un PER 30, como mencionaba, en comparación con un PER 20 del índice general y un 18 veces de las otras 493. Y claro, aquí la pregunta es, ¿no están muy caras con respecto, por ejemplo, siempre se compara con la burbuja.com? Pues fíjense estos datos. Si bien es elevada la comparación con los últimos 10 años, esta prima PER del 63% se ubica por debajo de la prima máxima del 103% alcanzada en 2021, justo antes de la caída de 2022. Los 7 magníficos también tienen valoraciones más bajas que sus pares en el apogeo de la burbuja tecnológica de marzo del año 2000, la famosa .com. En aquel entonces, las 5 acciones más grandes cotizaban a 43 veces EPS para el segundo año fiscal, una prima de 73 frente a un múltiplo de 25 veces del S&P 500. Además, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años en aquel momento se situaba en el 6%, frente ahora que se sitúa más o menos en el 3%.
en el 4%, perdón. Por tanto, la justificación de los resultados empresariales, del rendimiento de los 7 magníficos, perdón, parece que sí que es cierta y que sí que está respaldado por ese crecimiento de los ingresos, que sin duda es lo que hay que vigilar. Dicho esto, quería pegar también un repaso a los resultados empresariales. Fíjense, como decía antes, lo que ha presentado ya del S&P 500 es aproximadamente un 67%, no, sí, un 67% del total del peso del S&P 500. Fíjense que para esta semana el peso, los sectores que más presentan son consumo defensivo, materiales y real estate. Por tanto, los pesos realmente importantes ya han sucedido. Las previsiones pues son bastante débiles. ¿Y cómo? Vamos a preguntarnos cómo están yendo o cómo han ido ya, que ha presentado el 67% los resultados empresariales. S&P 500 informó un crecimiento interanual de los ingresos del 3,5%, 13º trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos para el índice. ¿Se están superando las estimaciones? Pues el 65% de las empresas han superado las estimaciones de ingresos, pero sí que es cierto que está por debajo del 68% de los últimos 5 años, pero por encima del 64% de los últimos 10. Si nos vamos a las ganancias, a los beneficios, que la semana pasada, antes de que presentaran los 7 magníficos y el mayor peso, la semana que más peso presentó del S&P 500, pues veíamos unos beneficios negativos. Pues fíjense como ahora mismo hay crecimiento de 1,6%, lo que sería el segundo trimestre consecutivo de crecimiento para los beneficios del índice. Y el 72% de las empresas han superado las estimaciones, aunque sí que es cierto que se queda por debajo del 77% y por debajo del 74% que era la media de los últimos 10 años. Por tanto, fíjense como que pese a que los analistas, a excepción de los 7 magníficos, han revisado las estimaciones de las compañías de S&P 500 a la baja y habiendo revisado al alza los 7 magníficos y ya hemos visto cómo generalmente se han superado, pues vemos como las estimaciones por regla general se han mantenido inferiores a lo que nos tenían acostumbrados en los últimos años. Y bueno, visto ya esto, nos tendríamos que preguntar ¿y qué ocurre para esta semana? Especialmente después de una última semana con multitud de datos macro. Bueno, pues en este momento estamos a martes. Ayer conocimos el dato, desde mi punto de vista, más importante de la semana, que era ese ISM de servicios, que era un dato que se quedó un poco descolgado con respecto a la semana pasada. Y sí que es cierto que fue un dato que sorprendió al alza. Sorprendió al alza la partida de precios, sorprendió al alza la partida de empleos. Después especialmente de unos datos débiles en diciembre. Evidentemente eso aumentó esa narrativa de tipos altos por más tiempo, de no bajada de tipos en marzo, que ha ido promulgando Jerome Powell desde su reunión, desde la decisión de tipos del miércoles, y vimos a los rendimientos americanos, pues fíjense que le vamos a ver un vistazo por aquí, rendimientos americanos a 10 años en máximos anuales, tanto a 10 años como por ejemplo a 2 años, mucho más influido por las subidas de tipos, en nivel 4,5 importante, máximos anuales. Por tanto, la narrativa tipos altos por más tiempo va ganando enteros y ya saben que el mercado es esquizofrénico en el corto plazo, como digo yo. Al final hemos pasado de descontar en un 80% probabilidades de bajadas de tipos para marzo a ahora mismo menos de un 15%. Incluso ayer Jerome Powell hizo una entrevista en un medio estadounidense y sí que es cierto que el comentarista hizo algunos comentarios de que le había dicho Powell fuera de cámara que para mitad de año se producirían las primeras bajadas. Por tanto, las bajadas de tipos para junio están ganando también enteros. Y desde mi punto de vista, ni una cosa ni la otra. Al final, en enero, a principios, se descontaba muchísimo 6-7 bajadas de tipos para el año 2023, un 80% de probabilidades de bajadas para marzo, y en este momento no se descuentan prácticamente probabilidades de bajadas de tipos para marzo y se descuenta, va ganando fuerza. Sí que es cierto que la mayor probabilidad ahora mismo está en mayo, pero va ganando fuerza junio. Desde mi punto de vista, ni una cosa ni la otra. Creo que hay muchos datos por delante, creo que hay que valorar mucho, porque vimos el dato de ISM de servicios cómo repuntaba y lo argumentaban con todo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, pero también conocimos el dato de PMI de S&P Global y vimos totalmente lo contrario, cómo los precios no repuntaban. Por tanto, todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico puede
puede tener influencia en los precios, por supuesto, pero debería de ser constante para que se viera representado en la tasa de inflación. Por tanto, habrá que ver cómo evoluciona todo esto y, como digo, hay muchos datos y las probabilidades de bajadas de tipos van a fluctuar mucho, al igual que el movimiento de los rendimientos. Por tanto, poco más que decir. Para esta semana sí que es cierto que tenemos muchos comentarios por parte de la Reserva Federal y un calendario de resultados menos exigente que el de la semana pasada. Así que nada, que tengan una fantástica semana. Nos vemos. Chao.